No me gusta hablar de esto, pero ya pasaron años y aún así, cuando escucho un radio con estática, se me cierra la garganta como si me hubieran metido tierra en la boca. Me llamo Bruno Aranda. En 2021 me tocó trabajar como parte de un destacamento de Guardia Nacional en una franja de carretera entre Sonora y Chihuahua, de esas rutas largas donde el mapa se vuelve una burla, puro monte bajo, cerros resecos y una línea negra que se pierde en el horizonte. Turnos nocturnos, patrullaje, reportes de vehículos sospechosos, apoyos a retenes improvisados cuando se calentaba la zona. Lo normal. Lo feo. Lo que uno aprende a tragar sin hacer preguntas. Esa noche, cerca de las 2:40, nos llegó un aviso por frecuencia. Un civil había marcado desde una gasolinera perdida, jurando que vio un punto de control más adelante, con unidades, conos, lámparas, pero que los elementos no traían reflejantes ni voceaban, solo lo miraron pasar con la cara tapada. Lo raro no era el reporte, a veces la gente exagera por miedo. Lo raro fue que el operador repitió el mensaje con una pausa rara, como si alguien le estuviera leyendo por encima del hombro, y remató con una instrucción que no sonaba a nadie de mando: verifiquen y no se detengan si no hay visual confirmado del coordinador. Íbamos 2 unidades. En la mía, el Puma Salcedo manejaba, yo iba de copiloto, con la lámpara y el radio. El aire olía a polvo caliente, aún de madrugada. La carretera estaba tan sola que el ruido de nuestras llantas parecía un animal grande respirando. A unos kilómetros vimos lo que el civil describió: conos naranjas, una lámpara estroboscópica parpadeando en el acotamiento y un vehículo tipo pick-up atravesado a medias, obligando a bajar velocidad. Lo primero que me golpeó fue la sensación de que todo estaba demasiado bien acomodado, como un escenario. No había ruido de voces, ni radios abiertos, ni el clásico chasquido de botas sobre grava. Salcedo bajó un poco el vidrio. Yo encendí la luz interior para que nos vieran. Frente a nosotros, bajo la lámpara, había 3 figuras con uniforme oscuro. No les vi los chalecos con letras, y sus cascos tenían una funda sin insignias. Uno levantó la mano, pidiendo que nos orilláramos. No lo hicimos. Por protocolo, yo debía identificar: Guardia Nacional, unidad tal, en verificación. Tomé el micrófono y me quedé helado. La frecuencia, que normalmente traía murmullos, estaba limpia, como si la hubieran vaciado. Presioné para transmitir. Se oyó mi propia respiración, amplificada, y luego, un sonido que no era interferencia. Era como si alguien arrastrara una cadena mojada por dentro del altavoz. Salcedo me miró, pálido. Las figuras seguían quietas. La lámpara parpadeaba y por momentos me pareció que no tenían rostro, solo una mancha oscura donde debía haber ojos. Quise convencerme de que era el efecto de la luz. Entonces, el radio soltó una frase, clara, grave, con una calma que me erizó la nuca. Aquí pasan los que ya están perdidos. No era voz de mando, no era voz humana normal. Sonaba como si hablara con la boca llena de tierra. Salcedo aceleró un poco, intentando rodear los conos. En el instante en que nuestra unidad se cargó hacia el carril contrario, las 3 figuras se movieron a la vez, no corriendo, sino deslizándose un paso adelante, como si el suelo las jalara. La pick-up atravesada, que juraría que estaba apagada, encendió luces altas de golpe. Me cegó el reflejo y sentí un golpe seco en el estómago, como cuando uno baja de un brinco grande. No choqué con nada. Aún así, la unidad vibró como si hubiéramos pasado sobre un bache profundo. En ese segundo, la carretera cambió. No sé cómo explicarlo sin sonar loco. El aire se volvió más frío, el monte más negro, y el asfalto pareció viejo, cuarteado, con manchas oscuras en la orilla, como si algo hubiera sido arrastrado muchas veces. Los conos desaparecieron. La lámpara ya no estaba.
Solo quedó una curva vacía y el cielo sin luna. Salcedo frenó instintivamente. Yo le grité que no parara, que siguiéramos. Pero ya estábamos casi detenidos. Y fue cuando los vimos. A un lado del camino, en el acotamiento, había un camión de carga estacionado con la cabina encendida. Luces interiores, motor apagado. Puerta del conductor entreabierta. Exactamente como un caso que uno escucha en rumores, de esos que los veteranos cuentan a media voz para asustar a los nuevos. Nos bajamos con cautela. No había huellas frescas. No había pisadas, ni marcas de llantas recientes, solo polvo intacto. La radio del camión estaba encendida, soltando puro ruido blanco. En el asiento del copiloto, una mochila, una botella a medias y una billetera abierta con credencial. Un hombre de 40 y tantos. Foto seria. Mirada cansada. Volteé al monte y sentí algo peor que miedo, la certeza de que no estábamos solos, aunque no hubiera nadie. Salcedo tocó el radio del camión para apagarlo. En cuanto sus dedos rozaron el plástico, el ruido blanco se cortó y apareció otra voz, baja, como un rezo al revés. No mires el retrovisor. Y yo, como idiota, miré. En el espejo lateral del tráiler vi nuestra patrulla atrás, pero no éramos nosotros. La silueta dentro del asiento del copiloto tenía mi casco, mi chaleco, mi postura, solo que su cara era una sombra sin rasgos, pegada al vidrio como si quisiera entrar. En el asiento del conductor, la sombra de Salcedo estaba volteada hacia mí, con la boca abierta demasiado. Me giré rápido hacia nuestra unidad. Estaba vacía. Ni luces. Ni motor. Nada. El mundo me zumbó. Sentí el corazón golpeándome las costillas. Quise correr, pero mis piernas no respondían bien, como si caminara en agua. Salcedo susurró mi nombre, apenas, y por primera vez en años le escuché un temblor real. No preguntó qué pasaba. Creo que él también vio algo. Las luces de la cabina del tráiler empezaron a titilar y el olor llegó de golpe, carne vieja y cinta adhesiva, ese olor dulzón que solo se conoce en escenas que uno quisiera borrar de la memoria. Bajé la lámpara y vi marcas oscuras en la carrocería, huellas como de manos arrastradas y pedazos de cuerda cortada, pegados al metal. Y entonces entendí el giro más cruel, no habíamos encontrado un retén falso. El retén nos encontró a nosotros. Nos desvió del camino real, nos metió en un tramo que no figura en mapas, donde lo que desaparece no deja registro. No sé cómo salimos. Recuerdo correr sin rumbo, el radio del tráiler repitiendo estática como si riera, y luego, de pronto, el sonido de un motor cercano. Una patrulla real, con compañeros reales, luces oficiales. Nos encontraron a 1 kilómetro, caminando en medio del carril, desorientados. Cuando les contamos, se miraron raro. El coordinador juró que no había ningún punto de control instalado y que la frecuencia nunca emitió esas frases. Revisaron el tramo. No había conos, ni lámparas, ni tráiler. Solo asfalto y silencio. Al final, me dieron una explicación administrativa, de esas que sirven para archivar el miedo, probable confusión por cansancio, posible intento de bloqueo por delincuencia, sin indicios. Pero días después, revisé por mi cuenta la credencial que alcancé a memorizar del hombre del tráiler. Busqué su nombre con un contacto de ministerial. Me respondió con una frase seca, desaparecido desde hacía 4 días, junto con su unidad. Sin casetas, sin retenes, sin cámaras. Como si la carretera se lo hubiera tragado. Desde entonces, cuando manejo de noche, no me detengo en retenes improvisados aunque se parezcan a los oficiales. Y si un radio suelta estática demasiado limpia, lo apago sin pensarlo.
Porque hay lugares donde el uniforme no significa nada. Y hay retenes que no están para revisar papeles. Están para contar cuántos faltan. Me llamo Iván, tengo 33 años, y durante casi una década viví de la carretera. No era romántico ni heroico, era trabajo. Café recalentado, ojos rojos, manos oliendo a diésel y la espalda hecha piedra. En el norte aprendí a leer señales sin que nadie te las explique, un tráiler detenido donde no debería, un tramo sin luces, un Oxxo que ya cerró a las 2 de la mañana. Uno se acostumbra a todo, hasta que la realidad se rompe por una grieta mínima, como el vidrio cuando le cae una piedra y al principio ni se nota. Esto pasó en 2023, en una ruta que cruza hacia el centro, entre San Luis Potosí y Querétaro, cuando me tocó un viaje nocturno especial. Mi patrón no era mala gente, pero trabajaba con prisa, y la prisa en transporte siempre es un aviso. Me marcó en la tarde y me dijo que saliera a las 9, que era una entrega de papelería sellada y que me iban a pagar doble si llegaba antes del amanecer. El paquete ya iba en la caja del tráiler, sin logos, sin guía a la vista y con un candado nuevo que yo no había puesto. Eso me incomodó, pero el dinero hace que uno convierta la incomodidad en un pensamiento chiquito. A las 11 y algo, el camino se me tragó. Hay tramos donde el ruido del motor parece el único sonido del mundo, como si todo alrededor estuviera apagado. Iba atento a los espejos porque en esos horarios cualquier cosa puede aparecer, un carro sin luces, una moto pegada al costado, un bulto que se mueve tarde. El GPS me marcaba una ruta normal, pero el celular sonó con un número desconocido. Contesté y una voz seca, demasiado tranquila, dijo mi nombre completo. No compa, no jefe, no buenas noches. Mi nombre, como si lo estuviera leyendo de un expediente. Ya traes la unidad, Iván. En el kilómetro tal vas a ver un retén de Guardia Nacional. No te detengas hasta que te lo ordenen. Si te preguntan por el paquete, tú no sabes nada. ¿Entendido? Quise preguntar quién era, pero la llamada se cortó sin ruido de despedida. Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos, sintiendo ese vacío que aparece cuando alguien ya decidió por ti. Lo peor no fue la instrucción, sino el tono, no era amenaza abierta, era certeza. 20 minutos después, vi las luces. Conos naranjas, lámparas frías y 2 patrullas atravesadas. El reflejo azul sobre el asfalto parecía agua. Me orillé despacio y bajé el vidrio apenas lo suficiente. Un elemento con casco se acercó. Traía uniforme, chaleco, el arma colgando como parte del cuerpo. Todo normal, excepto la cara. No se le veía bien, no por la oscuridad, sino porque el rostro parecía quedarse fuera de foco, como si mis ojos se negaran a fijarlo. Parpadeé varias veces y me dije que era el cansancio. Me pidió papeles con un movimiento corto, sin prisa. Se los di. Caminó a la patrulla y mientras esperaba, noté algo raro en el ambiente, no había radio. En un retén siempre hay voces, claves, un copiado, un pásalo a revisión. Allí solo se oía mi motor y, de vez en cuando, un zumbido leve, como electricidad vieja. Regresó y me dijo que abriera la caja. No quería. No por miedo a la Guardia Nacional, sino por el candado nuevo. Cuando bajé del tráiler, el aire me pegó húmedo y frío, impropio para esa zona. Caminé hacia la parte trasera y el elemento me siguió, a una distancia exacta, como medida. Al llegar, vi algo que me heló más que la noche, el candado ya estaba abierto. Yo lo había visto cerrado al salir. No dije nada. Subí la cortina y una peste metálica salió como un golpe. No era exactamente sangre, era como fierro mojado con algo dulce podrido.
Alumbré con la lámpara del celular y vi una tarima, una caja sellada y, encima, una carpeta negra con un sello que parecía oficial. El elemento no se asomó de inmediato. Solo dijo: «Saca la carpeta». La tomé. Pesaba demasiado para hacer papelería. Al abrirla, vi fotos impresas en papel grueso, rostros, placas, domicilios, recortes de credenciales. Y en la última hoja, una lista con nombres, algunos tachados con una línea roja. El mío no estaba ahí, todavía. En la esquina inferior había un sello borroso que decía GN, pero el logotipo estaba mal, como copiado de memoria por alguien que no lo había visto bien. Volteé hacia el elemento para preguntarle qué era eso y, en ese momento, me di cuenta de otra cosa: no había más autos detenidos. Ningún carro en fila, ningún tráiler adelante. Solo yo, las patrullas, los conos y dos figuras a lo lejos, quietas como postes. ¿Esto qué es?, se me salió, sin querer. El elemento inclinó apenas la cabeza. Y aunque su boca no se movió del todo, escuché la respuesta como si me la hablaran dentro del cráneo. Es para que entiendas que el retén no es para cuidarte. Sentí que se me bajaba la presión. Me temblaron los dedos, cerré la carpeta y quise regresarla al interior de la caja. Entonces lo vi, en el borde de la tarima, algo goteaba, lento, oscuro, hacia la lámina. No había cuerpo, no había bulto, pero había rastro, como si lo que faltaba se hubiera ido caminando. El elemento extendió la mano. «Dame el teléfono». Se lo di por puro instinto. Lo volteó, lo sostuvo unos segundos y lo regresó sin mirarme. «Ya no vas a recibir llamadas de ese número», dijo. «Si paras en los próximos 20 kilómetros, te alcanzan». Subí al tráiler casi corriendo. Cuando volví a encender direccionales para incorporarme, vi por el espejo algo que me dejó seco: las patrullas no tenían placas. Y el reflejo de las torretas, en lugar de parpadear sobre el asfalto, parecía quedarse fijo en el aire, como una mancha de luz pegada al mundo. Manejé sin respirar, contando kilómetros como si fueran latidos. Cada vez que volteaba al espejo, juraba ver una silueta pegada al borde de la caja, viajando conmigo, parada donde no hay lugar para nadie. Me decía que era sugestión, cansancio, miedo. Hasta que, al pasar un puente, vi un letrero verde que anunciaba la caseta y debajo del anuncio, pintado con aerosol negro, una frase corta: «La guardia también cobra». Paré hasta la primera gasolinera con gente, con luces, con ruido real. Temblaba tanto que no pude sostener el vaso de café. Revisé el celular. En llamadas recientes no había nada. Ni el número desconocido, ni registro, ni duración. Como si nunca hubiera sonado. Cuando abrí la galería para ver la hora exacta, encontré una foto nueva, tomada desde mi propio teléfono. Era mi tráiler, detenido en el retén, visto desde atrás. Se veían los conos, la oscuridad, mi figura pequeña al lado de la caja abierta y detrás de mí, reflejada en la lámina, una fila de hombres con casco, de pie, mirando. Todos sin rostro, como manchas. Abajo, en la esquina, la fecha, 1999. Renuncié esa semana. No volví a manejar de noche. Y cada vez que veo una patrulla en carretera, bajo la velocidad, aprieto el volante y me repito lo mismo: hay retenes que salen en el radio, y otros que solo aparecen cuando alguien ya te puso en una lista. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos.
Me llamo Iván Ríos y lo que voy a contar pasó en 2021, cuando llevaba apenas 3 meses de contratado como chofer de una empresa que movía refacciones entre Tepic y Mazatlán. Era un trabajo sencillo en el papel: cargar, firmar, manejar de madrugada para evitar el calor y llegar antes de que abrieran las bodegas. Lo complicado era la carretera, porque en ciertos tramos el asfalto se vuelve una cosa viva, una cinta negra que respira polvo y te obliga a mantener los ojos abiertos aunque el cuerpo te pida rendirse. Aquella noche salí tarde. Había llovido en la tarde y el aire se quedó con ese olor a tierra mojada mezclado con diésel. En la cabina todo vibraba y el reloj del tablero parecía caminar más rápido que yo. Llevaba el café amargo en un termo, música bajita para no dormirme y el celular guardado, porque ya me habían advertido que en la carretera lo mejor era parecer invisible. A la altura de un tramo donde la señal se pierde y solo quedan cerros oscuros, vi luces adelante. No fue raro al principio. Un retén, pensé. Bajé la velocidad y me pegué al acotamiento como me enseñaron. Pero la primera cosa que me erizó la piel fue el silencio. No había tráfico detenido, no había filas, no había patrullas a los lados, solo un par de unidades con las torretas encendidas y una línea de conos mal puestos, como si alguien los hubiera tirado con prisa. Los vi de lejos con uniforme de Guardia Nacional, cascos, chalecos, armas. Todo se veía correcto y sin embargo algo no cuadraba. No era el equipo, era el ritmo. Se movían como si estuvieran cansados desde hace años, como si cada paso les pesara doble. Me pidieron que bajara la ventana. Yo lo hice solo lo necesario. Uno se acercó y la luz de su lámpara me dio directo a los ojos. No me habló de inmediato. Primero olfateó el aire, como buscando algo dentro de la cabina. Me pidió papeles. Se los pasé con manos que intentaban no temblar. Revisó sin apuro, moviendo el haz de la lámpara sobre mis dedos, sobre el volante, sobre el piso. Sus uñas estaban negras, no de grasa, sino como tierra vieja. Luego dijo que abriera la caja. No discutí. Me bajé con cuidado. El aire afuera estaba helado, demasiado para esa temporada. Sentí que el frío venía del suelo, no del viento. Mientras caminaba hacia la parte trasera, miré de reojo una de las unidades. No tenía número visible, ni placas que pudiera leer. La pintura, bajo el parpadeo azul y rojo, parecía opaca, como si llevara días tragando polvo sin moverse. Me dije que quizá era mi imaginación, que el sueño ya me estaba jugando sucio. Aún así, me latía la garganta. Levanté la cortina de la caja y encendí la lámpara interior. Refacciones, cajas selladas, todo acomodado. El de la linterna se asomó y entonces ocurrió algo mínimo que me dejó clavado. La luz de su lámpara no reflejaba igual en las cosas. Donde debería haber brillo, había una especie de sombra, como si el haz se debilitara al tocar ciertos objetos. Él pasó la linterna por una esquina y se detuvo, satisfecho, como si hubiera encontrado lo que buscaba, aunque allí no había nada fuera de lugar. ¿Vas solo?, preguntó al fin, con una voz baja, raspada, como si hablara desde un lugar cerrado. Asentí. En ese momento, otro elemento se acercó por detrás y sin tocarme me indicó que caminara hacia la parte frontal del camión. Lo hice. Cada paso me sonaba demasiado fuerte. Sentía que el retén entero escuchaba mis botas. A mitad de camino vi algo en el asfalto, una mancha oscura, como humedad, con forma de huellas marcadas. No eran huellas recientes de lodo. Eran huellas secas, negras, impresas como si el suelo las hubiera recordado. Cuando llegué al frente, el primero me devolvió los papeles. Me dijo que continuara, pero que antes apagara la música y los focos interiores. Lo hice sin pensar. Luego añadió algo extraño, que no mirara por el retrovisor por un rato. No explicó por qué. Solo lo dijo con una seriedad plana, como si fuera parte de un protocolo que nadie cuestiona.
Me subí y arranqué. Los conos quedaron atrás, las torretas se hicieron pequeñas y de pronto el tramo volvió a ser pura oscuridad. Avancé unos kilómetros con el corazón golpeándome en el pecho, tratando de convencerme de que era un retén normal, de que yo estaba sensible por la madrugada. Fue entonces cuando, sin querer, el reflejo me ganó y miré el retrovisor. No vi el retén. No vi luces. No vi nada detrás, ni siquiera el brillo distante de torretas alejándose. Era como si nunca hubiera existido. Pero si vi algo más, en la esquina del espejo, pegado a la imagen del camino, apareció un rostro muy cerca, demasiado cerca, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero de mi cabina. Un casco, una lámpara apagada y una boca apenas abierta, respirando lento. No grité. No pude. La garganta se me cerró y lo único que hice fue mantener el volante firme, como si aflojarlo me costara la vida. Parpadeé con fuerza y el espejo volvió a mostrar solo carretera. Aún así, el aire dentro de la cabina cambió, como si alguien hubiera exhalado frío sobre mi nuca. Manejé hasta ver las primeras luces de la ciudad. Cuando por fin me detuve en la bodega, me bajé temblando y revisé el camión por fuera buscando una explicación. Ahí fue cuando encontré el detalle que me terminó de romper la calma. En la puerta del conductor, donde antes no había nada, habían marcado con algo áspero un sello improvisado, como un círculo con una raya y letras que no alcancé a entender. No era pintura fresca. Era como si la lámina hubiera sido tallada con tierra compacta. Quise contarlo, ¿pero a quién? A la gente le dices me pararon y te preguntan si te robaron. Le dices eran la Guardia Nacional y te responden que así son los retenes. Nadie te cree cuando agregas que no había placas, que el espejo te enseñó una presencia, que el retén desapareció como una fogata apagada de golpe. Desde esa noche aprendí a algo simple y horrible. En la carretera hay retenes que sí son de autoridad y hay otros que solo usan el uniforme como carnada. No para robarte, no para secuestrarte, sino para que les confirmes que sigues vivo, que todavía respondes órdenes. Porque semanas después, en otro viaje de madrugada, volví a ver las mismas torretas a lo lejos. Esta vez no me detuve. Aceleré con el estómago hecho nudo. Y aún así, al pasar, escuché dentro de la cabina un golpe seco, como si alguien hubiera tocado la lámina desde adentro. Cuando llegué, en el piso, junto al pedal del freno, estaban esas huellas negras otra vez, bien marcadas, como si alguien hubiera viajado conmigo todo el camino. Y lo peor es que, desde entonces, cada vez que manejo de noche, siento que en algún punto me van a volver a pedir que no mire por el retrovisor, no para protegerme, sino para que no los vea acomodándose detrás de mí.